Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Qué tal les lleva esta llamada nueva normalidad? Pues por aquí de a poquito recuperándonos, pero esto lleva su proceso y su tiempo, ¿no? Así que a cuidarse bastante. Como habrán visto en el vídeo pasado, nos quedamos al umbral del triunfo de la revolución. Una fase larga que nos va a tocar dividir la revolución y el socialismo en varios vídeos, pasando revista, por ejemplo, en la lucha armada, el triunfo de la revolución, la, las primeras décadas del régimen y ya luego el periodo especial, la llamada batalla de ideas, hasta los temas más actuales, pasando por la reforma de la Constitución, entre otros. Muy bien, entonces, como ya saben, a mí me gusta trabajar y tocar los temas desde sus comienzos. Y hoy empezamos entonces viendo la lucha armada que llevó al triunfo de la revolución. En el 1953, el 26 de julio para ser exactos, atacaban un grupo de 135 revolucionarios al mando de Fidel Castro los cuarteles Moncada y Céspedes en Santiago y Bayamo respectivamente, de forma simultánea. Esta acción o estas acciones marcaron el comienzo de la lucha armada, aunque fracasaron. 55 asaltantes resultaron muertos, otros tantos fueron aprendidos y entre ellos estaba pues Fidel, su hermano Raúl y Almeida. Debido a la presión popular, pero sobre todo a la gestión de la madre de Fidel y Raúl, que era amiga de la esposa de Batista, en 1955 se les fue otorgada la amnistía. Al salir de la cárcel, Fidel y sus aliados viajan a México, donde se reorganizan y crean el movimiento 26 de julio. El 30 de noviembre de 1956 se alza en Santiago de Cuba Frank País, esperando el desembarco en ese mismo instante del yate Granma, cosa que no ocurrió por cuestiones de mal tiempo, yate que desembarcó en la playa de las Coloradas el 2 de diciembre, 3 días más tarde. Pero bueno, a pesar de que el hecho tenía que haber ocurrido simultáneamente, no fue así. No importa, los expedicionarios llegaron, eran 82 más Fidel, y entonces tuvieron que avanzar hacia la Sierra Maestra. Era un trayecto largo y extenuante, además de que se habían salido de la ruta planificada. Y el 5 de diciembre, el ejército batistiano los descubre, o los sorprende más bien, en la zona de Alegría de Pío, y ahí tiene el primer combate lugar entre, en aquel momento bautizado como el ejército rebelde, y el ejército de Batista. Por supuesto fue un combate desigual y las tropas quedaron bien diezmadas, pero siguieron adelante y llegaron finalmente a la Sierra Maestra unos días después y empezaron poco a poco a fortalecerse con la ayuda de los campesinos y la clandestinidad. En el 1958, cuando ya había cogido bastante fuerza el ejército, se decide llevar la guerra a todo el país, de oriente a occidente. Eso se hizo con dos frentes liderados por el Che Guevara y Camilo Cienfuegos.
y avanzaron hacia el occidente. En el momento en que el ejército es lo suficientemente fuerte para vencer al ejército batistiano, pues ya se sabía que habían ganado la guerra. Justo era 31 de diciembre, 12 de la noche, y Batista dijo, pues me voy a celebrar el año nuevo con vida nueva, y salió huyendo, dejando al poder al general Eulogio Cantillo. El 8 de enero del 59, Fidel llama a una huelga general y entraban entonces las tropas triunfantes en La Habana, triunfando así, valga la redundancia, la revolución oficialmente. Se formó entonces un gobierno con Manuel Urrutia como presidente y José Miró como primer ministro. Fidel permaneció entonces como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Antes de su victoria, Fidel y otros revolucionarios firmaron el Manifiesto de la Sierra Maestra, donde se comprometían a celebrar elecciones generales para todos los cargos del Estado, las provincias y los municipios en un plazo de un año después de la victoria, y bajo las normas de la Constitución del 40 y del Código Electoral del 43, y entregarle el poder inmediatamente al candidato que sea elegido. Luego dijeron que un año era muy poco y se dispuso serían 18 meses. 18 meses que al final fueron casi 18 años. Según que para evitar la corrupción y una posible manipulación de las elecciones por parte de los Estados Unidos, no se celebraron tales elecciones hasta 1974, 30 de junio del 74, y que ya serían entonces no elecciones populares como estaba previsto, sino elecciones de tipo socialista, como es el régimen actual desde el triunfo de la revolución. En el 76 se hace una remodelación, un ajuste a la Constitución. Ok. Desde el triunfo de la revolución, el gobierno se dedicó a promulgar una serie de decretos para eliminar la propiedad privada. El 17 de mayo se aprobó la primera reforma agraria, la primera ley de reforma agraria, y se creó el INRA, la base legal para esta y la siguiente reforma, abriéndose así un proceso de expropiaciones, no sé qué me pasa hoy, estoy media trabada, y nacionalizaciones que afectaron fuertemente a la clase alta sobre todo y a las empresas estadounidenses. Al mismo tiempo, reemplazaron al gobierno conservador, comenzando el abandono del país por gran parte de la clase media y alta. Abandono que normalmente era destino a Estados Unidos, sobre todo Miami y New Jersey, pero también muchos se fueron a España o Venezuela. En ese momento serían alrededor de 1 millón los que emigraron. Actualmente somos casi 3 millones de emigrados, pero esto ya lo vemos en otro vídeo con más calma. Ok, también se desarrolló aún más el sistema de salud y el sistema de educación público que ya existía. Por ejemplo, en cuanto al sistema de educación, se realizó la campaña de alfabetización. Muy bien, con el giro que iban tomando las cosas, pues supuestamente la revolución no era socialista. Desde la lucha en la Sierra Maestra, eso era lo que se decía, ¿no? Pero las cosas fueron tomando un giro diferente y muchos de los seguidores de Fidel pues decidieron darle la espalda. Muchos se fueron, sí, cierto, pero otros muchos se reunieron y se alzaron,
se alzaron exactamente en el Escambray y se dice que apoyados por la CIA. Lo único que realmente se sabe es que apoyados por la CIA o no, eran ex compañeros de Fidel que habían luchado también en la Sierra Maestra. ¿Ya? Ok, para acabar con estos alzados, se crearon primeramente las milicias revolucionarias y luego también el Instituto contra la lucha de la lucha contra bandidos. Esa lucha duró desde el 59 hasta el 66. En el 66, 1 de octubre del 66 exactamente, que capturan a José Rebozo, que fue el último líder que tuvieron los alzados. Hubo un momento que Fidel recibe información de que estaban planificando una posible invasión con la ayuda de los Estados Unidos por Trinidad. Y allí se llevó a cabo la famosa limpia del Escambray. Aniquilaron a todo el alzado que encontraron, que pudieron, y fue una lucha sangrienta, pero algunos lograron escapar y no desistieron, siguieron con su lucha hasta que, bueno, al final perdieron. Mientras esto sucedía en Cuba, Fidel le encargó al Che Guevara viajar por todos los países socialistas. ¿Por qué? Si no éramos socialistas. Pero bueno, había que viajar para lograr aliados en cualquier renglón posible, comercial, financiero, cultural, diplomático, técnico, científico. Y fue un viaje bien fructífero. A finales del 60 ya Cuba era parte del bloque socialista. Respondiendo a esto, el 3 de enero, porque esto sucedió, por supuesto, a finales del 60, y en respuesta, el 3 de enero del 61, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, cortó las relaciones diplomáticas con Cuba. Y el 15 de abril se sucede el bombardeo a los aeropuertos de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y en Santiago de Cuba, todos aeropuertos militares. Al siguiente día, el Estado declara oficialmente el carácter socialista de la revolución, o marxista-leninista, como optaron por llamarle. Seguidamente, se produce la invasión a Playa Girón. Acción de 1.500 hombres que venían bien armados, pero que estaba destinada al fracaso, pues los estaban esperando. ¿Sí? Se sabían exactamente todos los detalles de por dónde, cómo y qué iba a pasar. Cuba se dedica a fortalecer los lazos, entre tanto, con el campo socialista, sobre todo con la Unión Soviética, quien se convirtió en su mayor apoyo. A fines de junio de 1962, ambos países toman la decisión de instalar un grupo de misiles atómicos en Cuba, pues según la inteligencia soviética, los Estados Unidos estaban preparando una nueva invasión al país. El verdadero motivo, que ahora sí es más que conocido, era lograr un paso más en la Guerra Fría que llevaban ambos imperios, los rusos y los estadounidenses, utilizando a Cuba simplemente como carnada. Esto llevó a la crisis de los misiles, crisis que casi hace que estallara la Tercera Guerra Mundial. Pero por suerte, Kennedy y Khrushchev, Castro no fue invitado en ningún momento a participar, lograron llegar a un acuerdo en el que Estados Unidos se comprometió a no invadir a la isla y a retirar los misiles que tenía situados en Turquía, apuntando a Rusia, y Unión Soviética entonces retiraría los misiles que estaban en Cuba. En estas dos primeras décadas del proceso socialista se cometieron una serie
de errores económicos y políticos sobre todo, que desataron el descontento popular, desembocando esto en el éxodo del Mariel en el 1980. Éxodo que fue precedido por el ataque o el asalto a la Embajada de Perú. Es un tema que se extiende un poquito, así que aquí les dejo un link para que lo lean. Está bien interesante sobre lo que pasó en ese momento. Muy bien, la década de los 80 fue la de mayor prosperidad económica para el país. Dependientes totalmente de la Unión Soviética y del bloque socialista, pero prósperos. Se dedicó el gobierno entonces a participar en guerras por doquier. Da igual Asia, África, Centro y Sudamérica. Donde quiera que había guerra, ellos participaban con la intención de esparcir el socialismo y cumplir con sus ideales, ¿no? Pero aquí lo curioso es que ni Fidel, ni sus asesores, ni el resto del gobierno se percató o tuvieron la visión suficiente de darse cuenta que el campo socialista tenía realmente sus días contados. Y fue lo que pasó. Pero eso ya entonces lo vemos en el próximo vídeo, donde hablaremos sobre la caída del campo socialista y el correspondiente periodo especial. Ok, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué les parece si hacemos este vídeo del periodo especial tipo live? Díganme si pueden, si quieren. Pudiéramos hacerlo, por ejemplo, en vez del lunes, el domingo, para que puedan más personas. Y entonces acordaríamos una hora factible para todos. Si no llegamos a ningún acuerdo, pues sin problemas, nos vemos entonces el lunes con el próximo vídeo. Y entre tanto, solo me queda decirles que tengan buen fin de semana, que se sigan cuidando y una cosa muy importante, recuerden siempre mi lema, vivan y dejen vivir. No olviden suscribirse, caballero, dar like, compartir, ya saben, tanto por YouTube como por Facebook. Y una cosa por YouTube muy importante, pongan el vídeo cuantas veces se acuerden. No lo tienen que ver, simplemente lo ponen para que coja views, que hace falta. ¿Ok? Un beso. Chao. Gracias. Nos vemos.